Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder predicar la palabra del Señor como cada domingo. Y el verano se nos fue volando, se fue rapidísimo, enero y febrero. Yo todavía tengo la impresión de cuando tuvimos nuestros cultos presenciales en el mes de diciembre, y pareciera que fue ayer, que fue hace súper poco, pero ya estamos en marzo y ya estamos en primer domingo de marzo. Y como primer domingo de marzo, nosotros damos inicio a una nueva serie de predicaciones. Si usted recuerda, la semana pasada tuvimos culto en conjunto con nuestros hermanos de la iglesia de Chillán, y ahí nosotros cerramos nuestra serie de predicaciones basada en los salmos, cantos de lamento, esperanza y gozo. Como ya se ha publicado en las distintas redes sociales, hemos publicado también en el WhatsApp de la iglesia, he avisado en los estudios, etcétera, etcétera. Esta semana damos inicio a una serie de predicaciones basada en la carta a los Efesios. Esta serie va a ser un poco más extensa de lo normal. Esta serie de predicaciones va a durar 6 meses. Vamos a estar 6 meses estudiando por completo la carta a los Efesios. Pero esta serie se va a dividir en 3 partes. Hoy, primer domingo de marzo, vamos a dar inicio a la primera parte, que tiene como título Reconciliados con Cristo. Así que para poder adentrarnos ya al inicio de esta serie, le invito a que usted vaya a su Biblia y busque en su Biblia Efesios capítulo 1, versículos 1 al 6. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 6. Si lo tiene, lo leemos todos juntos, ojalá. Yo espero que esté usted con su Biblia ahí en la mano. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Hermanos, la carta a los Efesios es una de las cartas más famosas que nosotros podemos encontrar dentro de los escritos del apóstol Pablo. Esta carta se cree que fue escrita a los Efesios, pero si nosotros investigamos un poquito más, esta carta no fue precisamente escrita a la iglesia de Efeso. Había muchas iglesias en la región, en esa región de Macedonia, donde estaba Efeso, Colosas, Tesalónica, y se cree que la carta fue enviada a estas distintas iglesias. Por lo tanto, esta es una carta circular. Por eso en la carta nosotros no encontramos salutaciones o saludos especiales como en otras cartas. Como por ejemplo se saluda a Títico, o se saluda a Filemón, o se saludan a otros hermanos que son de la comunidad cristiana. En esta carta no hay saludos especiales. Entonces eso nos indica también que es una carta más bien circular, una carta que se mandó a la región para que circulara por las distintas iglesias de la región. Ahora, ¿por qué se llama carta a los Efesios? Los estudiosos creen que es porque ahí se encontró una de las copias en mejor estado. Entonces se cree que esa fue la iglesia principal donde llegó la carta. Pero ¿por qué le digo esto? Porque esto es importante. Hay algunas cartas del apóstol Pablo que son para un contexto específico. Cuando Pablo escribe, por ejemplo, a los Gálatas, y les habla a los Gálatas sobre no judaizarse, sobre volver al Evangelio, cosas que tal vez para nosotros no podrían ser exactamente aplicables. Son aplicables a nosotros, porque la palabra de Dios es trascendente, la palabra de Dios no tiene tiempo, es eterna, y se nos puede aplicar a nosotros. Pero
tal vez nosotros como iglesia presbiteriana no nos hemos pasado a un judaísmo como lo está observando la iglesia de Gálatas, que ellos estaban observando un judaísmo y estaban practicando un judaísmo acérrimo. Hay cosas que se nos pueden aplicar a nosotros, y la mayoría de la carta y toda la carta se nos puede aplicar a nosotros. Estoy poniendo solamente como ejemplo. La diferencia con la carta a los Efesios es que es una carta que no trata temas puntuales de ciertas iglesias. Trata temas generales, temas doctrinales y éticos. Por lo tanto, creo que esta carta nos va a ser de mucha bendición, porque es una carta que es universalista. Es para todas las iglesias en cualquier tiempo, en cualquier contexto. La carta a los Efesios tiene dos grandes temas. De los capítulos 1 al 3, doctrina. De los capítulos 4 al 6, ética cristiana. Estos dos grandes temas nosotros los hemos dividido en tres grandes temas que nosotros vamos a ir viendo en 6 meses que va a durar esta serie de predicaciones. Entonces es importante que nosotros investiguemos ahora en la primera parte de esta carta todo lo que habla sobre la doctrina. Hermanos, y la doctrina es maravillosa. Como iglesia, si no estudiamos la doctrina, si no predicamos sobre la sana doctrina, entonces estamos perdiendo una de las marcas de la iglesia. Porque si usted lee Hechos capítulo 2, versículo 42, usted se va a fijar que una de las marcas de la iglesia primitiva, de esta iglesia naciente y vigorosa, es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Necesitamos estudiar la doctrina, necesitamos volver a muchos elementos de la doctrina. Hermanos, y como siempre, yo tengo 3 puntos que me serían importantes que hoy en esta mañana nosotros pudiéramos ver. Así que, como esta carta es una máquina de teología, es una masa gigante de un mensaje de Dios tremendo para nuestras vidas, hoy no prometo ser corto ni prometo ser largo, sino que vamos a dejar que la predicación vaya fluyendo. Lo que sí, tengo muchas cosas que decir porque el texto dice muchas cosas. Lo primero que nosotros vemos se encuentra de los versículos 1 al 2. El primer punto yo lo he titulado como cristianos cristocéntricos. Y esto puede sonar chistoso, pero nosotros necesitamos ser cristianos cristocéntricos. ¿Por qué le digo esta verdad? Porque déjeme decirle una frase que dijo el famoso filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, cuando va a una capilla y va a recriminar a los sacerdotes y monjas que estaban ahí por las malas prácticas de los cristianos, porque según Nietzsche decía no existe ningún cristiano salvo el que murió en la cruz. Él va y les dice a ellos: ustedes han matado a Dios porque el único cristiano que yo he conocido en mi vida es el que murió en la cruz por Cristo. ¿Qué estaba queriendo decir Nietzsche con esta frase o con esta afirmación? De que nunca un cristiano fue un cristiano cristocéntrico, que nunca un cristiano fue un cristiano que vivió y experimentó el Evangelio y que vivió como un verdadero cristiano. Friedrich Nietzsche estaba completamente equivocado porque muy probablemente nunca leyó la historia de la iglesia, nunca leyó la Biblia cabalmente, nunca se asombró cómo Dios transformó a miles y millones de hombres y mujeres a través de la historia y cómo su testimonio ha atravesado a través de los siglos. Es por el testimonio de nuestros hermanos más antiguos que usted y yo tenemos acceso al Evangelio, porque ellos hicieron esfuerzos tremendos para que el Evangelio llegara hasta Chile. Entonces Nietzsche estaba completamente equivocado, pero no del todo. ¿Estamos verdaderamente siendo cristianos cristocéntricos? Entonces esa es la primera pregunta que me gustaría sentar en este primer punto. Si usted va a su Biblia y se fija en este saludo que hace el apóstol Pablo, es un saludo muy particular, es un saludo que llama la atención. No es simplemente un saludo que uno puede pasar así y ya avanzar al versículo 3, 4 y 5 y avanzar a los siguientes capítulos. Es un saludo que tiene que llamar nuestra atención. Porque fíjese cómo el apóstol Pablo comienza la carta. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Cómo lee usted la Biblia? ¿Cómo usted estudia la Biblia? Cuando usted tiene sus tiempos devocionales, ¿cómo usted se acerca a ella? ¿Se acerca mirándola como la verdadera palabra de Dios, como esta palabra plena, como la palabra absoluta e inerrante de Dios? ¿O se acerca simplemente como un libro devocional que me puede decir cosas bonitas, que me va a levantar un poco el ánimo?
¿Cómo es la actitud con la que usted se acerca a la palabra de Dios? El apóstol Pablo sabe que el ser humano es débil al momento de acercarse a la palabra de Dios, porque a veces subestimamos la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo les dice a los efesios: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Fíjese que esa declaración es similar a lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando los profetas venían delante de un pueblo rebelde, un pueblo que no quería escuchar la voz de Dios, un pueblo que estaba lejos de Dios, los profetas decían: palabra o oráculo de Jehová. Los profetas venían con esta introducción porque sabía que a ellos no los iban a escuchar, pero sí a Dios. La palabra que el profeta traía al pueblo de Israel, a los pueblos rebeldes, era una palabra directa de los labios de Dios. El apóstol Pablo, de la misma manera, sabiendo de que somos duros, que somos tercos, se presenta y dice: yo soy Pablo, pero yo no vengo con una autoridad que viene de mí, que viene de las tantas misiones que he hecho, de las tantas plantaciones de iglesia que he logrado. Vengo con una autoridad que Cristo me ha dado. Entonces, ¿cómo entra el apóstol Pablo para dirigirse a nosotros? Hermanos, traigo palabra de Dios para ustedes. ¿Cómo te acercas tú a la palabra de Dios? Nosotros, cuando leemos esta carta, tenemos que acercarnos con humildad, porque es Dios que ha enviado a su mensajero para hablarnos. Cuando tú escuchas la predicación del domingo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás preparando el almuerzo? ¿Estás barriendo la casa? ¿Estás haciendo otras labores? ¿O estás presto a escuchar la voz de Dios? El apóstol Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. No como apóstol de sus obras, no como apóstol de su reputación, no como apóstol de la secta farisea de donde él venía, de alta reputación, sino que dice: yo vengo con la autoridad de Cristo. Pongan atención. Esto no es menor. Así que me gustaría iniciar de esta forma la serie. Sea un cristiano cristocéntrico, poniendo atención a la palabra de Dios. No a mí, a la palabra de Dios. Olvídate que yo estoy aquí frente a tu pantalla, en tu celular o en tu televisor o en tu computador. Olvídate de quién soy yo, si te caigo bien o te caigo mal. Quédate con la palabra de Dios, porque eso es lo que más importa. Déjame decirte algo, y no quiero ser autorreferente, pero si Dios me ha puesto esta mañana para predicarte la palabra de Dios, es por la voluntad de Dios. Porque yo no tengo ningún mérito. Yo no tengo ninguna reputación. Yo no tengo ningún estatus. Yo, de hecho, no tengo nada de qué jactarme. No vengo de una familia conocida ni de una familia de alto estatus, sino que todo lo contrario. Por lo tanto, te invito a que cada domingo tú escuches la palabra de Dios, y cuando te acerques a la palabra de Dios, la escuches con toda atención y con humildad. Entonces el apóstol Pablo se presenta con una autoridad que no viene de él, sino una autoridad que viene de Dios. En esta mañana yo me acerco a ti no con una autoridad que viene de mí, sino con una autoridad que viene de Dios. Por lo tanto, te invito a que prestes atención, porque la palabra de Dios es vida y salud al que escucha. Luego el apóstol Pablo sigue con esta presentación y nos habla ahora de los remitentes, de aquellos que va dirigido este mensaje. Fíjese la forma amorosa en cómo el apóstol Pablo se refiere a la iglesia. Les dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Santos. Fíjese con el título que se dirige el apóstol a la iglesia. El apóstol Pablo probablemente habían personas que él no conocía. Sin embargo, él se refiere a la iglesia como santos. ¿Sabías que tú eres santo delante de Dios? Porque por medio de la sangre del Señor Jesucristo tú has sido santificado. Y esto no es por tus obras, no es por tus medios. Es por la obra graciosa de Jesús. Tú eres santo. Porque Jesús te ha santificado. Entonces el apóstol Pablo se dirige a la iglesia como gente santa, porque sabe que la gente de la iglesia es gente que ha sido santificada por Cristo, no por sus obras. La santidad no es una acción o una operación de tus obras, de tu buen comportamiento, de tu buena ética. La santidad viene de la obra que Jesús hizo en la cruz. Es un título que Jesús te ha dado en el cielo y en la tierra. Tú eres santo en el cielo y en la tierra.
Entonces el apóstol Pablo se acerca a la iglesia con autoridad y le dice: santos, escúchenme. Ustedes son santos. Pero ¿qué significa ser santo? Fíjate lo maravilloso de esto, que santo significa ser apartado. Dios te ha apartado, Dios te ha dado un título de apartado. Apartado del mundo. Dios te ha dicho que tú eres santo porque no perteneces al mundo. Hermanos, santidad, yo ya lo he dicho antes, no es estar flotando por los cielos. Santidad no es tener alitas y una aureola y no hacer nada malo. Santidad es vivir de forma apartada del mundo, sin tratos, sin pactos con el mundo, y una relación íntima con Jesús. Por lo tanto, este título que el apóstol Pablo le asigna a la iglesia de que son santos, es un título que emana de la obra de Cristo, no de tu obra, ni de la mía, ni de tu estatus, ni de tus estudios, ni tu reputación, ni de cualquier cosa que tú pudieras hacer. Este título de santidad emana de la obra graciosa y gloriosa de Jesús en la cruz. Porque Jesús murió perfectamente en la cruz, entonces tú eres perfecto delante de Dios, eres santo, eres apartado. Eres especial tesoro, como dice Éxodo capítulo 19, antes de los 10 mandamientos. Ustedes son mi especial tesoro. El tesoro es algo apartado. Entonces, fíjate la expresión amorosa que el apóstol Pablo se refiere a la iglesia. Tú eres santo. Tú eres alguien especial. No me gusta mucho hablar de estas cosas, porque por lo general en la iglesia presbiteriana resaltamos la maldad del hombre, la pecaminosidad, pero esta es una verdad del Evangelio. Tú eres precioso a los ojos de Dios, porque por la obra de Cristo tú eres santo. Pero no se queda simplemente con eso. Me gustaría darle una frase que dice el gran teólogo Juan Calvino, un teólogo excelente, maravilloso para nosotros que estudiamos hasta los días de hoy. Juan Calvino dice: ningún hombre es creyente si no es también santo. Tú no puedes ser creyente si no eres también santo, si no eres apartado. Y por otro lado, ningún hombre es santo si no es creyente. ¿Crees verdaderamente en Jesús como tu Señor y Salvador? Entonces eres santo. Pero vives, y si crees en Jesús, entonces debes vivir santamente. Eso es básicamente lo que está diciendo Calvino. Si tú crees en Cristo como tu Señor y Salvador, entonces eres santo. Pero si crees en Jesús y Jesús te ha santificado, debes vivir como una persona santa, como una persona apartada. Luego se refiere de otra expresión hacia nosotros y dice: fieles en Cristo Jesús. Esto es precioso también. ¿Por qué? Porque se está refiriendo no a cualquier cristiano, no a cualquier creyente, no a un creyente nominal. Usted sabía que en Chile lo que más existe hoy son cristianos nominales. Las encuestas tasan que la iglesia evangélica son cerca de 3 millones de personas. Pero las encuestas de Pew Research, que es una organización que trabaja directamente con las iglesias, data de que los cristianos no son más de 1.800.000 aquí en Chile. O sea, hay 1.200.000 personas que son cristianos nominales. Cristianos que están en su casa, que no asisten a ninguna iglesia, pero cuando viene el censo o alguna encuesta, dicen: soy cristiano, soy evangélico. El apóstol Pablo no se está refiriendo a ellos. El apóstol Pablo no está escribiendo una carta a los cristianos nominales, aquellos cristianos que no son capaces de comprometerse con su iglesia. El apóstol Pablo no está escribiendo y tampoco se está refiriendo de santos a aquellos que no se hacen miembros de su iglesia local. El apóstol Pablo se está refiriendo a aquellos que son fieles. Fieles. ¿Y qué representa fidelidad? Cristianos que perseveran. Cristianos que se sacrifican por su iglesia. Cristianos que viven por la iglesia. ¿Usted sabe que hacerse miembro de la iglesia en el siglo I era una condena de muerte? Ser cristiano, hacerse miembro de la iglesia, ser parte de la iglesia, contribuir con recursos, contribuir con tiempo, contribuir con los talentos, con los dones que Dios me dio, era consecuencia de muerte. Porque si me atrapaban que era cristiano, me llevaban a los leones o a la hoguera o me apedreaban. En el mejor caso, perdía cualquier contacto o vínculo laboral y yo podía caer en la más extrema pobreza. Entonces el apóstol Pablo se está refiriendo a una iglesia que es santa y es fiel. ¿Eres santo? ¿Vives como un verdadero creyente?
¿Vives como alguien que verdaderamente cree en Cristo como su Señor y Salvador y producto de esa fe tú vives perfectamente y santamente? ¿Eres fiel? ¿Perseveras en el reino de Dios? ¿Perseveras en la iglesia de Cristo? Entonces esta carta es para ti. Si tú eres santo y eres fiel, entonces esta carta ha sido escrita para ti. Cristo ha enviado una carta de amor para ti. Pero esta santidad y esta fidelidad no viene de el ánimo propio de una persona, sino que esta santidad y esta fidelidad vienen de una relación íntima con Cristo. La santidad y la fidelidad fluyen de una relación con Cristo. ¿Estás relacionado con Jesús? Si tú te relacionas con Jesús todos los días, entonces de esta relación va a fluir santidad y fidelidad. Te repito y te advierto, esta carta es para los creyentes, no para los creyentes nominales, para los creyentes fieles, aquellos que se relacionan verdaderamente con Jesús, aquellos que tienen una relación íntima y de todos los días con Cristo, aquellos que al escuchar el Evangelio sus corazones son conmovidos y se mueven por el Evangelio y se mueven por la iglesia. Para ellos es escrita esta carta. Y luego el versículo 2 se nos relata de un saludo. Y este saludo es algo muy, muy característico y particular de las cartas de Pablo, porque el apóstol Pablo saluda con gracia y paz. Nadie aquí en Chile se saluda gracia y paz. Yo no veo a nadie en la calle y le digo gracia y paz, sino que le digo saludos u hola. Y cuando llamo por teléfono a alguien para enviar saludos, digo saludos a la familia, pero nunca digo gracia y paz. Para que usted sepa, en el griego la palabra chairén es la palabra que se usaba para saludar. O sea, la gente se decía chairén y era saludos. Pero este chairén viene de un verbo que se llama charis. Y charis representa gozo, o significa gozo. Por lo tanto, el saludo griego del siglo I era ¡qué alegría que te veo! Ese era el saludo. ¡Qué bueno que te veo! ¡Qué alegría verte con buena salud! Eso significa chairén o charis, que significaba saludos. Era como qué bueno que verte, qué bueno que estás aquí, qué bueno encontrarme contigo. Ese era como saludos o como el hola. Pero eso al final se volvió tan cotidiano que se le quitó el significado, perdió el significado más bien de qué alegría verte. Bueno, los cristianos no se saludan así. Los cristianos de la iglesia del siglo I se saludan con gracia y paz. ¿Por qué gracia y paz? Porque gracia tiene una implicancia espiritual y la paz también. Entonces los creyentes del siglo I se saludaban diciendo gracia y paz. ¿Cuál era el significado de esto? Qué bueno que tú estás en la gracia. Qué bueno que tú caminas en la paz de Cristo. Gracia y paz. Un saludo precioso, un saludo que nosotros deberíamos repetir, porque si nosotros saludamos preocupándonos por el bienestar físico de la persona, o por la salud mental, o por el trabajo, los cristianos del siglo I saludaban preocupándose por lo espiritual. Saludaban preocupándose cómo estás en la gracia, cómo estás en la paz. Gracia y paz sea contigo. Ese era el saludo. Gracia y paz sea contigo. La preocupación de los cristianos del siglo I estaba en la relación espiritual que tú tenías con Cristo. Entonces la comunidad de la iglesia del siglo I era una comunidad orientada al espíritu. La iglesia se preocupaban los unos por los otros en cuanto a lo espiritual. La iglesia se preocupaba los unos por los otros en cuanto a su salud de relación con Jesús. Déjame preguntarte a ti en esta mañana, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Te puedo decir gracia y paz? ¿Estás en la gracia? ¿Estás caminando en la paz de Jesús? ¿Estás relacionándote con Jesús? ¿Puedo decirte gracia y paz? Es algo que tenemos que empezar a practicar, hermanos. Debemos preocuparnos, debemos procurar preocuparnos los unos por los otros en cuanto a nuestra espiritualidad. Yo no puedo ser cristiano solo. Yo te necesito para vivir el Evangelio. Te necesito de tus oraciones. Necesito de tus ruegos. Necesito de tu ánimo, de tu fortaleza, de tus saludos. Te necesito. Y tú me necesitas a mí. Necesitas de mis oraciones. Necesitas de mi preocupación espiritual. Me necesitas también porque Cristo nos ha puesto en una comunidad, en una iglesia. Entonces el apóstol Pablo está saludando a una comunidad espiritual, cristocéntrica. Entonces, mire, me gustaría que repasáramos algo de los primeros dos versículos. Primero,
el apóstol Pablo se presenta a sí mismo como apóstol de Cristo. Segundo, el apóstol Pablo saluda a los creyentes como santos y fieles en Cristo. Y tercero, el apóstol Pablo les dice sean llenos de gracia y paz en Cristo. Por lo tanto, esta comunidad a la que Pablo se está dirigiendo es una comunidad de cristianos cristocéntricos. No una comunidad de cristianos antropocéntricos, orientados en el hombre, sino que es una comunidad de cristianos cristocéntricos. ¿Cómo estás viviendo tu espiritualidad? ¿Estás viviendo en santidad, en fidelidad, en la gracia y la paz de Cristo? Necesitamos ser una iglesia verdaderamente cristocéntrica, desde la doctrina hasta nuestra práctica. Segundo punto, de los versículos 3 al 4. Si usted va al versículo 3 y al 4, aquí nos encontramos con un himno. Esta es una canción. De aquí en adelante el apóstol Pablo cita una de las alabanzas o himnos que cantaba la iglesia en el siglo I. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Empieza con una alabanza. Ahora el apóstol Pablo nos va a exponer la doctrina. Y entonces, como nos va a exponer la doctrina, él empieza con una alabanza y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice el Salmo 28, versículo 6. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Cuando nosotros bendecimos a Dios, cuando nosotros exclamamos un grito de alabanza a Dios, cuando Dios nos escucha, cuando Dios está a nuestro favor. Y eso está bien, está correcto. Cuando Dios está a nuestro favor, entonces nosotros decimos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué nosotros estamos agradecidos? David, en el Salmo 28, versículo 6, pega este grito y dice: bendito sea Jehová. ¿Por qué? Porque él estaba atravesando persecución y angustia. Tú y yo atravesábamos persecución y angustia. Tú y yo pasábamos dolor. Tú y yo pasábamos hambre sin Jesús. Tú y yo estábamos necesitados de Cristo. Pero Cristo vino y entonces nosotros podemos decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vives así de gozoso tus días? ¿Vives cantando una alabanza a Dios todos los días porque Cristo vino a morir por ti? ¿O estás lamentándote porque no puedes obtener cosas en esta tierra? El apóstol Pablo se dirige a una comunidad cristocéntrica, y esta comunidad cristocéntrica se caracteriza porque está constantemente adorando y alabando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso el versículo 3 empieza con una canción, con una alabanza. ¿Cuándo cantas tú? Cuando estás contento, ¿no? Cuando uno está contento, uno pone una canción que le trae buenos recuerdos. Cuando uno está contento, uno pone una canción que le levanta el ánimo. Hay algunas hermanas que está bien. A mí no me gusta, pero está bien. Cuando están haciendo el aseo y están contentas, suben el volumen y ponen Chayanne y se ponen a cantar y a bailar. Y eso muestra alegría. Mucha más alegría deberíamos mostrar y mucho más deberíamos subir el volumen de nuestro corazón cuando recordamos la gracia derramada por Jesús en la cruz. Si te puedes alegrar por cosas de esta tierra, ¿cuánto más te debes alegrar? Te debes gozar porque Dios ha enviado a Jesús. Israel pasó 400 años aprisionado en Egipto. Y la Biblia dice de que ellos clamaban por libertad, que ellos clamaban ser libres. Y la Biblia dice que Dios escuchó sus ruegos. Dios escucha tu clamor y te ha escuchado. Por eso tú puedes cantar y decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Bendito sea Dios. Pero no se queda ahí la alabanza. Ahora nos expone doctrina. Porque fíjate después lo que dice: que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú has sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. En Cristo. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Has sido justificado, has sido santificado. Antes de estas dos cosas, has sido adoptado por Dios como hijo. Desde la eternidad, desde el reino de los cielos hasta la tierra, Dios manda sus bendiciones para su pueblo. Desde los lugares celestiales, Dios se preocupa por ti.
desde los lugares celestiales, desde la eternidad donde no hay tiempo, donde no están las galaxias ni las estrellas, está más allá del universo. Desde allá, donde nadie puede acceder, Dios cuida de ti. Dios te provee protección. Dios te provee toda bendición espiritual en Jesús. Por Cristo tú eres bendito. Por lo tanto, tus labios deben brotar cantos y alabanzas, de gloria, de exaltación, de honra a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Glorioso versículo 3, que empieza con esta alabanza, y ahora se nos expone una doctrina maravillosa. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Fíjate de esto. Nosotros podemos alabar a Dios, podemos cantar una alabanza, porque Él nos ha dado un rey. Fíjate lo que dice el versículo 4. De nuevo, porque hay algo importante aquí en el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿En quién? ¿Quién es Él? Cristo. En Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo. Si nosotros éramos como Israel en Egipto, esclavos del pecado, esclavos del mal, y teníamos un rey que era el faraón y que nos azotaba y nos llevaba hacia la idolatría y nos tenía aplastados, y ese era nuestro Señor. Ahora Dios ha enviado a Jesús para que Él sea nuestro Señor, y en este Señor tú y yo hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Fíjate lo que dice el versículo 4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros cantamos una alabanza porque nuestro rey ha cambiado. Antes nuestro rey era Satanás, la maldad, el pecado, la idolatría. Ahora nuestro rey es Cristo. Y este rey, ¿sabes lo que ha hecho? Te ama desde antes de la fundación del mundo. Te ama profundamente. Antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Antes que el cosmos existiera, antes que las estrellas existieran, antes que el sol ardiera, antes que los mares tiraran sus olas, antes que los animales estuvieran por los campos, antes que las estrellas estuvieran explotando millones de años luz, antes que las galaxias existieran, antes que la tierra girara alrededor del sol, Dios ya te había escogido. Fíjate de eso maravilloso. Antes de la existencia del universo, Dios te había escogido. Un padre y una madre le pueden decir palabras muy lindas a sus hijos. Y le pueden decir, desde que yo supe que quedé embarazada de ti, te amé. Desde antes que nacieras, desde antes que salieras del vientre, yo ya te amaba. Mis papás me decían eso. Son expresiones de amor preciosas que uno atesora en el corazón. Pero ¿sabes qué? Dios te ama desde antes que existe el tiempo. Desde antes que existiera la materia. Dios ya te amaba. Antes que la tierra girara alrededor del sol y generara las horas, los días, los años, Dios ya te amaba. Nadie te ama como Dios. Nadie te ama como Cristo, por eso Él te ha escogido. Y te ha escogido, ¿sabes por qué? Porque te ama. No te ha escogido porque seas el mejor. No te ha escogido porque seas el peor. Te ha escogido por su voluntad. Porque fíjate lo que dice el versículo 4. La segunda parte del versículo 4. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nadie puede estar delante de Dios porque Él es santo, santo, santo. Eso dice Levítico. Y todo el libro de Levítico está cargado de la santidad de Dios. Y se nos muestra cómo nadie se puede acercar a Dios. Nadie es aceptable a Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 nos menciona de que nadie es justo. Ninguno puede estar cerca de Dios. Incluso Romanos 3 nos dice de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en Cristo, en aquel que te ama antes del tiempo, te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Fíjate lo que dice el versículo 4. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que vivas con Él. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que tú vivas con Él,
para que experimentes una vida de santidad con Él, una vida de justicia con Él, una vida pegado a Dios. Para eso Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. No te ha escogido para trabajar 12 horas diarias. Dios no te ha escogido para desvivirte trabajando. Dios no te ha escogido para estas cosas. Dios no te ha escogido para tener una casa grande. Dios te ha escogido para que tú disfrutes de Dios. Dios te ha escogido para que tú vivas una vida de gozo pleno en Cristo. Dios te ha escogido para que tú seas santo. Santo delante de Él. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Entonces nosotros sí podemos ver a Dios. Cuando el Señor vuelva y restaure todas las cosas, tú y yo vamos a ver a Dios. Lo que ningún ser humano puede hacer, que ni siquiera los ángeles y los querubines puedan estar cerca delante de Dios, nosotros sí. Nosotros sí, porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo con este propósito de estar delante de Dios, de aquel creador de todo el universo, de aquel que te ama antes de que el sol ardiera. Qué precioso es esto. Y aquí ya llegamos al tercer punto. Predestinados para ser amados. Una doctrina preciosa, la doctrina de la predestinación, que se nos expone acá. De los versículos 5 al 6. Le invito a que vaya a su Biblia y leamos los dos versículos, porque los dos versículos tienen solamente una idea. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjate que el corazón de la predestinación, el núcleo de la predestinación, no está simplemente que tú le des gloria a Dios. El núcleo de la doctrina de la predestinación está en que Él te ha predestinado por amor. El núcleo de la doctrina de la predestinación es el amor de Dios por ti. Tú eres pecador. Tú eres horrible. Tú eres lo peor que puede existir. Porque constantemente tú y yo estamos pecando delante de Dios que es santo. A pesar de eso, Él te ha predestinado y te ha amado. Te ha amado. ¿Quién eres tú para que Dios te haya predestinado? ¿Quién soy yo para que Dios me haya predestinado de entre los millones y millones de seres humanos? ¿Quiénes somos nosotros para que Él se haya fijado? Antes de que tu papá y tu mamá te quisieran tener, ya te había escogido. Ya te había predestinado. Y como dice el versículo 5, en amor. En amor. La predestinación tiene que ver con nuestro propósito. La elección tiene que ver con que Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Pero la predestinación tiene que ver hacia dónde nosotros caminamos. Tú has sido predestinado con un propósito. Tú no has sido predestinado para caminar en esta vida como simplemente un escogido de Dios. Y, Dios me escogió para ser salvo. Tú has sido predestinado con un fin, con un objetivo. Tú vives esta vida con una misión. Tú y yo tenemos un propósito. Y ese propósito es caminar en la misión que Cristo ha establecido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabes cuál es la misión que Cristo ha establecido desde antes de la misión del mundo? Que nosotros seamos adoptados hijos de Dios. Él te ha predestinado para que tú seas adoptado como hijo de Dios y vivir como hijo de Dios. Ese es tu propósito. Tu propósito en la vida, como decía anteriormente, no es tener tus grandes tronos ni tus coronas. Tu propósito en la vida es ser hijo de Dios. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Un mandamiento orientado a nuestros padres terrenales. Cuanto más a nuestro Padre celestial. Tú vives para honrarle. Tú has sido predestinado para darle gloria, para exaltar su nombre, para decir cuán gloriosas son las bendiciones de Dios, para invitar a otros a la gracia. Para eso has sido predestinado.
De entre los miles de millones de personas que existen, Dios te ha escogido a ti, te ha predestinado a ti para que tú seas su hijo. No para que seas un huérfano, para que seas hijo. ¿Sabes qué es lo precioso de esto? De la doctrina de la predestinación. Hay algunos cristianos que creen que Jesús murió por todos y que murió por toda la humanidad. Eso es incorrecto. Jesús murió por sus predestinados, por sus escogidos, y solamente por ellos. Si nosotros dijéramos que Jesús murió por todo el mundo, entonces la sangre de Cristo fue derramada en vano por aquellos que no creen. Aquellos que no creen se podrían dar el lujo de pisar la sangre de Cristo y decir: esa sangre en mí no es eficiente, porque yo no creo. Ninguna gota de la sangre de Jesús en la cruz fue derramada en vano. La sangre de Jesús ha sido derramada por sus escogidos. Por eso somos predestinados. Por eso Jesús nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Porque antes de la fundación del mundo Jesús ya había predestinado morir por ti y por mí. Él no murió en vano. Él no murió en vano por nadie. Él no derramó su sangre en vano por nadie. Él derramó su sangre exclusivamente por los que son de Él. Entonces cabe preguntarte a ti: ¿soy de Jesús? Esta doctrina debería traer miedo. Debería traer temor sobre el creyente, sobre el cristiano. ¿Soy un escogido de Dios? Porque si no eres un predestinado, si no eres un escogido desde antes de la fundación del mundo, entonces has sido ordenado para perdición. Esa es la otra verdad terrible de la doctrina de la predestinación. ¿Sabes que lo único que te puede dar convencimiento de tu salvación es vivir de forma santa y fiel delante de Dios? Tus frutos dan cuenta de tu seguridad de salvación. Tus frutos. Entonces, ¿te fijas que la salvación no depende de ti ni de mí? La salvación no depende si me porto bien. Tú no sacas nada con portarte bien. No sacas nada con ser un buen cristiano. No sacas nada con hacer cosas que, entre comillas, podrían ser buenas. No sacas nada. A Dios eso no le interesa. Dios ha predestinado a los suyos. Los ha escogido desde antes de la fundación del mundo. No importa cuántas cosas hagas, Él ya tiene sus escogidos. Jesús derramó su sangre en la cruz por los suyos. No se trata de tus obras. Se trata de lo que Jesús hizo en la cruz. Tus obras simplemente son la señal externa de la salvación. Si haces haces buenas obras honestamente, si haces buenas obras con sinceridad delante de Dios para darle gloria, entonces ten seguridad de que eres un escogido de Dios. El versículo 6, y con esto ya voy terminando. Me gustaría que hiciéramos una repasada al versículo 6 porque con esto termina esta sección. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito glorioso de la predestinación es que tú y yo seamos para alabanza de la gloria de la gracia. ¿Por qué alabanza de la gloria de la gracia? Porque por medio de la gracia tú y yo somos salvos. Por medio de la gracia tú y yo somos rescatados. Por medio de la gracia somos justificados, somos santificados. Por medio de la gracia derramada en la cruz por Jesús. Entonces tu vida tiene un propósito glorioso que es ser una alabanza. Tu vida debe ser una canción de alegría para Dios. Tu vida debe ser una glorificación a Dios. Tu vida debe ser una exaltación a Dios. Tu vida debe ser un canto afinado, deleitoso, para glorificar el nombre de Dios. Para eso hemos sido predestinados. Para eso. Tú y yo no cargamos con la mochila del infierno en nuestra espalda. Los que son predestinados no cargan con la mochila del infierno. No cargan con la mochila del pecado. Los que han sido predestinados cargan con la mochila de la salvación. Los que han sido predestinados cargan con alabanzas a Dios. No cargan con sus manos llenas de pecado. Los que han sido predestinados cargan con alabanzas a Dios. Los que han sido predestinados, de sus labios salen alabanzas de exaltación a Cristo, porque solamente Él es digno.
Y por medio de esta predestinación gloriosa, tú y yo somos aceptados delante del Padre por Cristo. La predestinación, el que seamos escogidos, el que seamos santos y fieles. Todo, absolutamente todo. En el centro está Jesús. En el centro está Cristo. ¿Crees que te puedes salvar por tus fuerzas? Imposible. Imposible. Depende de que Dios te haya predestinado. ¿Crees que te puedes salvar porque tienes una empresa importante? ¿O porque ganas muchos recursos? ¿O porque tienes una profesión y tienes alta educación? No. Dios ya ha escogido a los suyos. ¿Tienes miedo de esta doctrina? Esta doctrina puede causar temor. Te puedes preguntar tú, ¿seré predestinado o no? ¿Es que verdad seré predestinado? Tal vez no lo soy. Y si no estás predestinado, tu fin solamente es el infierno. Solo los frutos de santidad y la fidelidad a Dios te indicarán la verdad sobre esto. Por eso la carta, te repito, la carta está dirigida para los escogidos a Dios. Porque la carta empieza diciendo a los santos y fieles, los que tienen convencimiento de su salvación, los que están seguros de que son santos y fieles, los que viven rectamente, los que tienen una comunión íntima con Jesús. Ellos tienen seguridad de su salvación. ¿Tienen miedo de esta doctrina? Porque puede ser que no seas un salvo. ¿Tienen miedo de esta doctrina de la predestinación? Acércate a Cristo y arrepiéntete y comienza a disfrutar del gozo de la salvación. Vuélvete a Cristo. Vuélvete a Jesús. Arrepiéntete. Para que comiences a disfrutar y no tengas miedo de esta doctrina, sino que la disfrutes y digas, sí, soy un escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el sol ardiera, desde antes que la luna estuviera puesta ahí. Dios ya me amaba. Ya me amaba. Te invito a que si no estás seguro, te vuelvas a Cristo. Vuélvete a Cristo, por favor. Vuélvete a Cristo en el nombre del Señor. Si estás siendo un cristiano débil, si estás siendo un cristiano nominal, un cristiano solamente de nombre, pídele perdón al Señor. Arrepiéntete. Yo creo que en nuestra iglesia están los escogidos de Dios. Yo creo que tú eres un escogido de Dios. Vive como un escogido de Dios. Esto no es invención mía. Esto no es doctrina de las iglesias reformadas. Esta es la palabra de Dios. Tú y yo lo acabamos de leer. La predestinación, el que Él nos haya escogido antes de la fundación del mundo, es porque le plació a Dios. Si tú eres un escogido de Dios, gózate y alégrate, porque Dios te ama desde antes de la fundación del mundo y nadie te va a amar como te ama Cristo. Nadie. Vuélvete a Él, para que esta carta de Efesios se haga carne y hueso en tu vida. Oremos. Señor Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje de esta mañana, Dios. Gracias porque tú hablas a mi vida primeramente de que debemos ser cristianos fieles, perseverantes, santos, porque a ellos está dirigida la carta. La carta no está dirigida a cristianos nominales, a cristianos de nombre, a cristianos simplones, a cristianos hipócritas, a cristianos débiles. Esta carta está dirigida a los que son valientes, a los que se atreven a perder para darte la gloria. Aquellos que están dispuestos a despojarse de sus bienes para glorificar tu nombre. Aquellos que están dispuestos a vivir santo y fielmente delante de ti. Señor, gracias porque tú enviaste esa carta a tu pueblo, a tu iglesia. Perdónanos, Jesús. Perdónanos si no estamos viviendo de forma santa y fiel. Porque tú nos has escogido, tú nos has predestinado para vivir santa y fielmente delante de ti y así gozar de ti y darte gloria. Hemos sido creados para glorificarte, hemos sido predestinados para glorificarte, para amarte, para disfrutar de ti, Señor. Corta las cadenas que nos atan. Si hay cadenas, Señor, que no permiten que te demos gloria, córtalas, Señor, porque queremos amarte. Escucha nuestro clamor, Señor, como el pueblo de Israel en el desierto. Escucha nuestro clamor y líbranos para ser verdaderos creyentes tuyos, Señor. Sácanos de la casa de idolatría. Sácanos de la casa de servidumbre que es Egipto y llévanos a tu tierra donde fluye leche y miel, donde hay verdadero deleite.
Queremos, Señor, vivir como verdaderos escogidos tuyos. Queremos vivir como verdaderos predestinados tuyos. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ya no queremos ser más hipócritas. Queremos ser cristianos reales. Cristianos de verdad, Señor, que te aman. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ha sido un privilegio predicar la palabra del Señor. Y bueno, ya nos vemos el jueves en el estudio. El miércoles tenemos nuestra cápsula de repaso de algunas cosas de esta predicación. Y le invito a que comparte el Evangelio, que viva el Evangelio. Necesitamos de Jesús. Jesús te ama tanto, 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 que te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Que tengas una excelente semana y que el Señor le bendiga mucho.